Buenos días a todos. Vamos a empezar con el seminario 3, que es la parte del marco teórico. Jesús Martínez y yo, Josep Martínez, os vamos a introducir un poco en los fundamentos para que podáis construir el marco teórico de manera adecuada y el día 12 de enero podáis hacer la entrega adecuadamente. Entiendo que ya habéis todos hecho la entrega anterior, la que corresponde con la introducción, que vuestros tutores ya os han citado para hacer las correcciones adecuadas y que estáis ya en disposición de poder hacer el marco teórico tal y como pedimos desde el Departamento de Publicidad y Relaciones Públicas. Lo que vamos a dar en la sesión de hoy es, por un lado, la importancia de la adecuación de los contenidos. También veremos el manejo e integración de las fuentes consultadas, el estilo de redacción y las normas ortográficas y sintácticas, y las normas de citación, maquetación, las tablas y figuras. Bueno, pues ¿qué es lo que hace el marco teórico? Pues el marco teórico, ¿de qué se encarga? Pues de definir los conceptos, definir los fenómenos que luego van a ser objeto de estudio y que son la base desde donde se construyen las explicaciones para abordar la investigación. El marco teórico parte de una revisión exhaustiva y selectiva de la bibliografía existente. Si os habéis dado cuenta, en la parte anterior, en la entrega anterior, el tutor o la tutora ya os ha exigido una bibliografía básica, ya os ha dicho que tengáis una serie de libros de referencia o de artículos de referencia para comenzar a construir ese marco teórico. El marco teórico comienza siempre con esa revisión exhaustiva de la bibliografía, es lo que os va a ayudar a construir el contenido. Bueno, tenemos por tanto dos etapas necesarias. Por un lado, la revisión de la literatura y por otro lado, la adopción de una teoría que nos permita llevar a buen puerto el marco teórico para después poder abordar el caso práctico, el trabajo de campo. ¿En qué consiste la revisión de la literatura? Bueno, pues se trataría de detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el problema de investigación. Es importante aclarar que esta revisión debe ser selectiva. No nos vale con introducir las palabras clave en un buscador, en Google, por ejemplo, y quedarnos con los primeros resultados que nos aparezcan. Estamos hablando de de recopilar información relevante en fuentes académicas. Hablaremos de los buscadores que os recomendamos, Buscam, Dialnet, etc. Una vez detectemos y obtengamos la bibliografía, ¿qué tenemos que hacer con ella? Pues ordenarla de acuerdo con uno de los criterios que nosotros consideremos adecuados. O bien ordenarla por orden de aparición, cronológicamente, es decir, si estamos investigando sobre gamificación, pues una buena recopilación ordenada cronológicamente comenzaría por los primeros artículos aparecidos en revistas científicas dedicadas a la cuestión. Podíamos también recopilarla por teorías o por subtemas. Ya es una cuestión de lo que vosotros queráis investigar, que queramos que hagáis un ordenamiento o el otro. Una vez hemos extraído, recopilado y ordenado la información que nos interesa, empezaremos a elaborar el marco teórico. El marco teórico se basa, por tanto, en integrar la información recopilada. Uno de los errores a la hora de construir el marco teórico, miradme a mí un momentito, es el pensar que es como un trabajo de clase en el que nosotros le indicamos al profesor o a los compañeros lo que hemos leído, pero lo ponemos con nuestras propias palabras. En el marco teórico debemos citar las fuentes. Nosotros no somos nadie cuando estamos construyendo el marco teórico, incluso los profesores cuando estamos elaborando una tesis, aún no somos nadie, tenemos que afrontarlo de manera humilde. Cualquier opinión nuestra
no es válida porque no somos una fuente de referencia. Cualquier opinión, cualquier definición que hagamos relativa al tema en cuestión tiene que venir fundamentada por un artículo que hemos leído, por una fuente que hemos extraído o por una aparición en un capítulo de un libro o en cualquier fuente, aunque sea una fuente divulgativa. La parte de adopción de una teoría. Bueno, cuando construimos el TFG tenemos 4 opciones. La primera opción es que ya haya una teoría completamente desarrollada, con mucha evidencia empírica, un trabajo que ya se ha realizado y que se aplica a nuestro problema de investigación. La mejor estrategia es tomar esa teoría como la estructura misma del marco teórico. Por ejemplo, imaginad que estáis elaborando un marco teórico cuyo trabajo de campo o cuyo caso práctico es la construcción de una nueva identidad corporativa para una empresa. Bien, pues aquí ya hay una teoría, ya hay una estrategia de trabajo claramente desarrollada y no tenemos que inventar la rueda. Tenemos que acudir a las fuentes que explican en qué consiste una identidad corporativa, los pasos que se tienen que seguir. Hay ya una metodología testeada y que funciona bien. Aquellos alumnos que trabajáis con el profesor Blas Subiela sabéis de qué estoy hablando. Por tanto, no tenemos que desviarnos y tenemos que descubrir el mundo. Tenemos que ver qué se ha hecho antes y aplicarlo después en el caso práctico. ¿Qué puede ocurrir? También que haya varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. Entonces aquí podemos elegir una de ellas y basarnos en ella para construir el marco teórico, o bien tomar partes de algunas de las teorías siempre y cuando se relacionen con el problema del estudio. Siempre hay diferentes enfoques, diferentes autores a la hora de tratar un tema en cuestión, y esto en el marco teórico lo podemos hacer siguiendo a determinado autor. Empezamos a elaborar nuestro marco teórico. Este autor nos va a llevar a una serie de temas, una serie de subtemas, pero nosotros estamos fuertes porque estamos basándonos en el trabajo previo del investigador. Hay una frase muy bonita que se aplica cuando una persona comienza a investigar, que es vuestro caso, estáis comenzando a investigar. La frase es que la ciencia, estamos hablando de ciencias sociales, la ciencia se construye a hombros de gigantes. ¿Qué significa que se construye a hombros de gigantes? Pues imaginaos un niño que quiere ver un partido de fútbol y hay una valla y él y un amigo suyo se coloca el amigo encima de él y puede ver el partido. Pues en la ciencia hacemos exactamente lo mismo. Construimos la ciencia en base a las investigaciones que ya han hecho otros. Nunca partimos de cero. Siempre construimos en base a los artículos científicos, a las investigaciones o al trabajo de campo que han hecho otras personas antes que nosotros. ¿Qué personas? Pues tenemos que intentar irnos a fuentes de referencia, y cuando hablamos de fuentes de referencia es, en primer lugar, los autores más citados. Insisto, no en los primeros resultados de Google Scholar o de Google coger lo que primero que nos salga, porque puede ocurrir que sean compañeros vuestros que el año pasado defendieron su TFG. Ahora mismo hay una tendencia en las universidades, en los repositorios de las universidades, a subir a las bibliotecas digitales los trabajos que se realizan dentro de la universidad. Trabajos de profesores, trabajos de alumnos en TFG o de doctorandos en las tesis. Obviamente, si estamos hablando de un catedrático con muchas citas, estamos hablando de la Champions de la investigación, pero si hablamos de un TFG, pues estaríamos hablando de una segunda B. Siempre es mejor fijarse en equipos de Champions que no en equipos de segunda B, por muy fans que podamos ser de los equipos de segunda B. Un tribunal va a valorar mucho mejor un trabajo basado en una fuente con muchas citas que no en un trabajo hecho por un alumno. Es más, incluso al tribunal puede que no le parezca bien que usemos como fuentes de referencia la tarea que ha hecho una persona que aún no tiene credibilidad dentro del mundo académico. Tal vez dentro de 5 años, dentro de 10 años, esa persona sea un premio Nobel,
pero en el momento actual en el que estamos tenemos que irnos, insisto, a las fuentes de referencia. También puede ocurrir que haya piezas o trozos de teoría con un apoyo empírico moderado o limitado que sugieran variables importantes, aplicables a nuestro problema de investigación. Y por tanto aquí resulta necesario construir una perspectiva teórica, es decir, trabajos como el que hemos hablado hace un momento, a la hora de, por ejemplo, de construir una identidad corporativa, que es un trabajo eminentemente práctico, tenemos que irnos hacia la teoría para ver, por ejemplo, pues, qué ha dicho un autor de referencia en la cuestión. Los TFGs nuestros tienen ese enfoque teórico y tienen el enfoque práctico. Aunque hayáis elegido un enfoque práctico para hacer el TFG, se tiene que construir con un enfoque teórico. Cuando hablábamos de las fuentes de referencia, si os habéis leído la normativa, tenéis que utilizar como mínimo 15 fuentes de referencia. Fuentes de referencia académicas. No vale el muy interesante, el Computer Hoy, el Yorokobu o el País Semanal o el Confidencial. Aunque toquen temas relacionados con vuestras palabras clave, no son fuentes de referencia. Si tenemos, por ejemplo, un trabajo de TFG relacionado con el mundo del comercio electrónico, no nos vale como fuente de referencia un sitio web de una empresa que se dedica al comercio electrónico. No nos vale. Tienen que ser trabajos académicos que estudien el fenómeno. Por último, puede ocurrir también que aún no se haya estudiado la cuestión o que existan ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. En este caso, tienes que buscar literatura que, aunque no se refiera al problema específico de la investigación, te ayuda a orientarte dentro de él. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando estáis tocando temas tremendamente novedosos y que tienen aún muy pocos trabajos académicos. Imaginaos el ejemplo que os he puesto hace un momentito, que una de vuestras palabras clave es gamificación. Pues aunque ya empiezan a aparecer trabajos académicos, pues aún no hay una gran bibliografía relacionada con el tema. Una vez realizadas las lecturas pertinentes, estaréis en posición de elaborar el marco teórico de vuestro trabajo, que se basará en integrar la información obtenida y en adoptar una posición desde el punto de vista de una teoría. Por tanto, lo primero siempre, ver la bibliografía y con el índice, ya con los capítulos que habéis hecho, ir comenzando a completar todos los capítulos y los epígrafes. Insisto, siempre con las fuentes de referencia. Uno de los trucos, por ejemplo, que a mí me enseñó Jesús a la hora de elaborar el trabajo, es terminar siempre cada epígrafe o terminar siempre cada capítulo con un pequeño resumen con vuestras propias palabras de todo lo que habíais expuesto anteriormente y que sí que ya venía previamente citado y documentado. Jesús os lo confirmará, os lo denegará. Es importante también no terminar los capítulos ni los epígrafes con citas de otros. Es mejor terminar cada capítulo, cada epígrafe con un contenido vuestro que ayude al tribunal a hacer ver que efectivamente habéis asimilado todo ese conjunto de citas que habéis colocado ahí. Por tanto, escribir el marco teórico no es un copia-pega de referencias y de citas, sino que es una redacción que hace que todo ese capítulo sea sencillo de leer, fácil de entender y que al mismo tiempo nos vaya situando como en una especie de embudo hacia el objetivo de llegar al caso práctico. El marco teórico lo escribís para el tribunal, lo escribís para el futuro lector que no os conoce de nada. No lo escribís para vuestro tutor. Tenéis que imaginaros un lector dentro de un año, dentro de dos, consultando vuestro trabajo, vuestro TFG ahora, vuestra tesis dentro de 4 o 5 años, y que le vaya llevando desde lo general hasta lo particular y que desemboque en el trabajo de campo, que desemboque en la parte en la que ya explicáis la metodología y explicáis el caso práctico. Por tanto, os hago un pequeño resumen antes de que continúe Jesús. Documentar la necesidad de realizar el estudio, conducir
el establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad, proveer un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio, orientar sobre cómo habrá de realizarse el estudio, ampliar el horizonte del estudio o la guía al investigador para que se centren en su problema para evitar desviaciones del planteamiento original y ayudar a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Vamos a empezar ahora a hablar de la importancia de la adecuación de los contenidos y Jesús empezará con las palabras clave, con las keywords. Bueno, hola a todos. En esta segunda parte de este seminario lo que vamos a intentar ver son dos elementos que os suele costar interpretar mucho, pero que a la vez son muy sencillos. Como decía el profesor Martínez Polo, por suerte o por desgracia, no sois todavía expertos en el tema. Yo os garantizo que cuando terminéis vuestro TFG vais a ser expertos en el tema que vais a tratar. Pero mientras tanto nos tenemos que ir apoyando en lo que han dicho otros autores. Veremos cómo se hace eso en la revisión bibliográfica, veremos cómo se hace eso en la citación bibliográfica y vamos a ver también cómo se desarrolla la maquetación del trabajo. Pero antes de eso queremos hacer mucho hincapié en el concepto palabras clave. La definición de palabras clave es muy sencillo. Esos 4 o 5 términos máximos en los cuales se resume vuestro trabajo. Esos 4 o 5 términos, ¿para qué sirven? Para desarrollar todo el marco teórico. ¿Qué es lo ideal? Que cada uno de esos 4 o 5 términos fundamentales conforme uno de los capítulos teóricos de vuestro trabajo. Si no es un capítulo, podéis reagrupar 2 de ellos o 3 de ellos en un solo capítulo. Pero está claro que esos 4 o 5 términos en los que se resume específicamente vuestro trabajo tienen que estar muy bien desarrollados en el marco teórico, tienen que estar muy bien citados y la definición que tengáis de ellos ya con vuestras palabras tiene que ser fundamental para todo el desarrollo. Como comentaba también el profesor Martínez Polo, estamos hablando que estas palabras clave os tienen que llevar de una forma encaminada, la metáfora de embudo es muy válida, al desarrollo de vuestra parte práctica, ¿vale? O de vuestro caso de estudio. Por ejemplo, siguiendo con el juego de la gamificación ¿con qué está relacionada? ¿O con qué lo queréis relacionar vosotros en el desarrollo de vuestro trabajo? ¿Queréis hablar de la gamificación como una herramienta de comunicación, publicitaria? Pues entonces otras palabras clave dentro de vuestro trabajo sería gamificación, comunicación y publicidad. ¿Queréis enfocarlo más desde el punto de vista del marketing o desarrollar una línea relacional con el neuromarketing? ¿Cómo la gamificación junto con el neuromarketing ayuda a determinada cosa? Pues entonces esas palabras clave también tendrían que estar desarrolladas en vuestro apartado teórico. ¿Para qué otra cosa sirven las palabras clave? Para cuando hacéis la búsqueda bibliográfica. Si os ponéis a buscar en Dialnet, en Buscam, en Google Scholar, términos al azar, pues al final van a salir cosas que no estén relacionadas con lo que vosotros queráis. Por tanto, las palabras clave os sirven para 2 cosas. Inicialmente, hacer una búsqueda lo más circunscrita a la temática que vosotros queréis desarrollar en vuestro trabajo. Y en segundo lugar, ¿para qué os sirve? Para ese índice, esos epígrafes, tanto de primer nivel como de segundo nivel, que vais a desarrollar en vuestro marco teórico, tener claro qué vais a hacer. Yo os garantizo que con unas buenas palabras clave definidas, el índice os va a resultar mucho más sencillo y la búsqueda bibliográfica os va a resultar todavía mucho más sencilla. Segunda cosa importante, el plagio. ¿Qué es un plagio? Muy sencillo, tomar la idea de otra persona como si fuera tuya y no decir quién es el autor de esa idea. Y el plagio se soluciona de una forma muy sencilla. Si es una cita literal, se entrecomilla y se pone la fuente. Si no es una cita literal, sino parafraseada, interpretada por vosotros, se pone también la fuente. Y ya está. No os compliquéis la vida. Si tenéis alguna duda, oye, que he citado muchas veces un autor en una página, hablad con vuestro tutor. Pero preferimos que nos deis el follón con esto a que pongáis párrafos que se nota claramente cuándo los escribís vosotros y cuándo no los escribís vosotros, y que no se cite la fuente. Así que ya veis, plagio, presentar la idea de otro autor cuando no es, y la solución es muy sencilla, mencionar adecuadamente. Luego veremos cómo se cita de una forma adecuada tanto en el cuerpo de texto como en la bibliografía final. ¿Qué pasa con el plagio? Pues que, por un lado,
Con todos los soportes digitales existentes en la actualidad se puede buscar el plagio muy fácilmente. Ahora os vamos a enseñar una captura de un pantallazo de la herramienta que utilizamos para buscar si habéis plagiado o no habéis plagiado vuestro trabajo, pero que sepáis que es una cosa que existe desde el comienzo de los tiempos, ¿vale? Ejemplos famosos de plagios, pues desde Peña Nieto, presidente de México. Es gracioso el caso de Peña Nieto porque su tesis doctoral es previa a la digitalización, es decir, está escrita a mano en una máquina de escribir, y hace unos meses un grupo de investigación dirigido por una periodista cogió su tesis doctoral, se preocupó en digitalizarla y pasarla por un programa que detecta plagios. Creo recordar que había 62 páginas literalmente plagiadas, 62 páginas. Bueno, pues, más casos. Ministro de Defensa alemán, en este caso por lo menos tuvo la decencia de dimitir. En Alemania, país civilizado, todas estas cosas se las toman muy en serio. ¿Había provocado algo? ¿Había muerto alguna persona? No, pero es una cuestión de orgullo académico. Más casos. Vicepresidente actual estadounidense, este no ha dimitido. Cuando estaba en el colegio de abogados, en la primera población en la que empezó a trabajar, el trabajo que tenía que hacer para entrar en este colegio de abogados, para colegiarse, plagió 30 páginas de su trabajo, sin citar nada de dónde había sacado esa fuente. Vladimir Putin, tesis doctoral. Bueno, el caso de Vladimir Putin, como es un, entre comillas, dictador y maneja todo, pues la verdad es que se ha hablado muy poco de este plagio de su tesis doctoral. Universidad de San Petersburgo, una de las de más prestigio de Rusia, pues su trabajo de tesis doctoral plagiado. Expresidente húngaro, otro que tuvo la decencia de dimitir. Y por poner más casos, el alcalde de Bogotá. Claro, algunos de estos casos pueden decir, mira, estos siguen siendo presidentes o vicepresidentes, pero tened en cuenta que vuestro trabajo, primero, es vuestra primera aproximación, entre comillas, profesional al mundo de la investigación. Es el colofón de todo el desarrollo de vuestros 4 años de trabajo. De hecho, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad dice siempre que este trabajo fin de grado tiene que demostrar que habéis adquirido las competencias fundamentales de este grado. Bueno, pues no lo juguéis por una frase que os parece muy bonita, fantástica, que resume todo vuestro proceder, pero que no lo habéis citado. En ese sentido, sepulcro. ¿Por qué? Estos son los ejemplos anteriores, un poco más desarrollados. Bueno, este también fue muy famoso aquí en España. El rector, es decir, un rector, el máximo órgano en una universidad, plagia un trabajo publicado en una de las revistas de más prestigio del mundo latinoamericano sobre historia. Ya ha dimitido. Bueno, ya ha dimitido. No ha dimitido. Han hecho un nuevo proceso electoral y no se va a presentar él. Unicheck. Anteriormente era Turnitin, ahora tenemos Unicheck. Unicheck es una herramienta en la que cogemos todo vuestro trabajo o alguna parte de vuestro trabajo, la metemos en la base de datos que tiene, hace una revisión bibliográfica de ¿qué? De todo lo que está publicado en Internet, es decir, es un Google en miniatura, más todos los trabajos académicos que están volcados en todas las librerías digitales del mundo. Y entonces te hace un informe de estas características. Y te dice que, ojo, en la página tal, este párrafo está sacado literal. Esto lo hace con todo el trabajo. De hecho, también nos sirve a nosotros, y os puede servir a vosotros, para si en algún momento se me ha escapado algo, poderlo controlar, ¿vale? Pero que os vuelvo a decir, que es tan sencillo como poner autor, año, y si es literal, página, ya está. Con eso, todas estas revisiones que hace el Unicheck o el Turnitin se pasan de lado porque está bien citado. Así que, por favor, no la juguéis. Otra cosa con la que normalmente soléis tener un poquito de escollo. ¿Cómo escribimos? Pues hay un estilo académico y hay un estilo más práctico o técnico.
Vosotros, en vuestro TFG, tenéis que desarrollar ese estilo académico. Por tanto, todo lo que sean coloquialismos, todo lo que sean frases hechas, todo lo que sean menciones que no tengan que ver con ese estilo académico, que sean más de tipo práctico, que sean un lenguaje más informal, pues tenemos que huir de ellas. Si en algún momento tenéis que poner alguna frase de argot, coloquialismo o vulgarismo, se puede poner, pero indicando claramente que está fuera de ese estado académico. ¿Cómo? Con comillas simples o poniéndolo en cursiva. Eso ya, esos recursos de maquetación que ahora veremos, podéis elegirlo vosotros a vuestro antojo, siempre y cuando sean constantes y cuando se repita otra frase hecha u otro argot u otro vulgarismo, se utilice el mismo recurso para destacarlo sobre todo los demás. Así que ponemos las fuentes, utilizamos un lenguaje académico y formal y seguimos trabajando. ¿Sabéis lo que es el plural majestático? Ese uso del nos generar para hablar de una cosa que yo he hecho. Vuestro trabajo no es un trabajo individual, es un trabajo que se está haciendo en paralelo con vuestro tutor. Esto no quiere decir que vuestro tutor os vaya a escribir el trabajo, ni os vaya a corregir todo vuestro trabajo de una manera sintáctica u ortográfica. Eso ya tenéis que venir de casa con ese trabajo hecho. Pero es cierto que es un trabajo común, tutor, tutelado. Por tanto, el plural majestático significa que cada vez que vayamos a hablar de he hecho esto, no, hemos hecho. Yo soy más partidario de plural majestático, aunque hay algunos tutores que se decantan más por el se impersonal. A mí particularmente el plural majestático me gusta más, porque indica una involucración, una relación del autor con su tutor. Pero entiendo que algunos otros compañeros, eso ya os lo indicarán claramente, se decanten más por el se impersonal. Se ha realizado tal investigación en tal día. Bueno, pues a que le toque la suerte de estar tutelado por mí, pues ya sabéis que el plural majestático es lo que yo voy a solicitar en el desarrollo de todo vuestro trabajo. Más elementos de maquetación que a mí me ayudan a desarrollar mi trabajo de una forma adecuada. ¿Cuándo vamos a utilizar la negrita? Cuando queramos hacer énfasis en algo, nunca mayúsculas. Las mayúsculas ya sabéis lo que significa, grito. Las mayúsculas normalmente se utilizan en una comunicación digital, correo electrónico, WhatsApp, redes sociales, para indicar que estoy levantando la voz. Por tanto, mayúsculas nunca se van a utilizar para destacar elementos. Si queréis destacar algo, vais a utilizar la negrita. La cursiva la vais a utilizar para cualquier término que se utilice que no esté en nuestro idioma. Frases hechas o locuciones en latín, términos en inglés como gamification, si lo queréis poner en inglés, si no lo podéis poner castellanizado. Palabras como feedback, branding, términos que utilizamos dentro de nuestra dinámica técnica que vienen del inglés o del francés o de cualquier otro idioma, se va a poner siempre cursiva. Los números siempre en letras, excepto cuando sea una cantidad con muchos números, que sí que pondremos ese número, y excepto cuando sean fechas. 28 de diciembre de 2017, el 2017 el número, el 28 también el número. Por cierto, los días de la semana, los nombres de los meses, a no ser que inicien frase, no se ponen con mayúsculas. Esto es una cosa que corrijo todos los años en la portada, que tenéis que poner Murcia, noviembre o la fecha en la que se entrega el TFG, nunca se pone en mes ni el día de la semana en mayúsculas, a no ser que sea comienzo de frase, después de un punto. Por cierto, en los años no se pone punto, ¿vale? Es también un error ortográfico. Más elementos. Si en algún momento ponéis mayúsculas, ¿por qué? Porque el nombre de una marca comercial en concreto esté hecha con mayúsculas, las tildes en mayúsculas también son faltas ortográficas si no las ponemos. Antiguamente, cuando se escribía en máquina de escribir y se ponían mayúsculas, las máquinas de escribir no permitían poner una mayúscula y una tilde, pero con las nuevas tecnologías, con los ordenadores, se puede poner sin ningún tipo de problema. Así que mayúscula también con tilde. Y cualquier duda ortográfica, sintáctica, que no sepamos cómo se maneja, la mejor fuente en español, Fundeu.
cualquier duda de cómo se escribe. A ver, el cómo con tilde, el cómo sin tilde, Fundeu. Todas esas dudas que todos tenemos a la hora de escribir, vamos a consultar en Fundeu, ¿vale? No os extrañe que incluso cuando hayáis terminado de redactar todo vuestro trabajo, la última revisión, sigáis teniendo erratas ortográficas. En un trabajo de 50 páginas es normal. Lo que tenéis que procurar es que todo eso se solucione, ¿vale? Vamos a evitar todas las frases de verdad verdadera, verdad de perogrullo, fuera, todos los vulgarismos y los coloquialismos no son adecuados para un trabajo académico, así que también fuera. Todas las palabras ambiguas que tengan un significado difuso, habrá que concretarlas, no las podemos dejar por sobreentendidas. Todos esos adjetivos superlativos, grandioso, maravilloso, en una fantástica entrevista que hemos realizado a todos esos adjetivos calificativos que no aportan nada, que son meramente descripciones subjetivas nuestras, fuera. Estamos en un trabajo académico y, por tanto, todo tiene que estar basado ¿en qué? En datos, en cosas ciertas, no en apreciaciones, percepciones que nosotros tengamos. Y además de todo esto, cuidado. Como vais a ser expertos en la materia que vais a desarrollar, en muchas ocasiones solemos dar por sobreentendidas cosas. Claro, como tú lo has leído muchas veces y sabes de qué estás hablando, piensas que el interlocutor, el lector, sea el tutor, sea los miembros del tribunal o sea algún compañero vuestro dentro de unos años, pensáis que el lector sabe de qué estamos hablando. No. No se dejan cosas por sobreentendidas. Es un trabajo académico, así que lo tenemos que poner todo muy masticado. No podemos dejar cosas que pensemos que se saben. No, hay que explicarlas y concretarlas de forma adecuada. Como decía también el profesor Martínez Polo, cada vez que comenzamos un nuevo capítulo, hay que contextualizar ese capítulo. ¿De qué vamos a hablar? Tener en cuenta que nuestro trabajo académico al final es como el cuento de Hansel y Gretel. Tenemos que ir dejando miguitas de pan, ¿para qué? Para que el lector sepa qué camino estamos llevando. Lo tenemos que llevar de la mano cogidito. Por eso es adecuado cada vez que comenzamos un epígrafe comenzar con un contexto. ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Por qué es importante lo que vamos a ver aquí? ¿Qué relación tiene con lo que hemos visto en los capítulos anteriores? Y por eso también es muy adecuado, cada vez que terminamos un epígrafe, terminar con una especie de compilación de lo que hemos visto, interpretar en nuestras palabras qué es lo que hemos visto. Pues en este capítulo hemos hablado de la gamificación, que como hemos visto tiene una gran incidencia en los procesos de comunicación a través del advergaming, pues terminar con un resumen, con una compilación y empezar el siguiente capítulo con una contextualización, qué es lo que vamos a ver. Así le estamos dando pie al lector para que concentre su atención sobre lo que nosotros vamos a explicar en cada uno de esos capítulos. Y el coco, la citación. A ver, la citación son normas que nos ayudan a que todo nuestro trabajo sea coherente. Nosotros tomamos como base las normas de la APA, en su 6ª edición del manual. En la página web que tenéis aquí como referencia podéis acceder en inglés a todas las normas de citación, incluso una especie de preguntas frecuentes de cómo citar en el caso de... Todas las normas de citación se resumen en una, coherencia. Si vamos a citar dentro de, entre paréntesis dentro del texto, autor, coma, año, coma, p de página, punto, y la página, que todas las veces que citemos dentro del cuerpo de texto sea igual. Cuando vamos a bibliografía, si vamos a empezar citando apellido del autor, coma, abreviatura del nombre, punto, entre paréntesis, año, punto, y el título del libro en cursiva, pues que todas las citaciones que sean del libro igual en la bibliografía sean coherentes. Así de sencillo. Luego tenemos casos en los que esto es un documento digital de una revista o es un documento digital de un post.
o de un blog. ¿Esto tiene autor o no tiene autor? ¿Esto tiene fecha o no tiene fecha? Todo está puesto aquí. Y cuando tengáis alguna duda, nos preguntéis a los tutores. Así que coherencia y preguntad cuando no sepáis. Lo más sencillo, una cita indirecta o parafraseada. Una cita indirecta consiste en que tú has asimilado como propia la idea que manifiesta el autor y en vez de escribirlo de forma literal, lo escribes en tus términos. Aún así es una idea que has cogido de otro autor, así que en el cuerpo de texto tendremos que citarlo. Como es cita parafraseada, ¿qué pasa? Que nos indica el número de página. Así que se ha sugerido que se podrían establecer 3 niveles en el desarrollo de pensamiento lógico, entre paréntesis, Lerón, 2004. O según Lerón, se podrían establecer 3 niveles, o en el año 2004, Lerón, fijaros que de las 3 formas estamos indicando el autor y el año, pero no la página, porque es una cita indirecta. La cita literal, esta es más sencilla todavía, entrecomillada. Comillas al principio, comillas al final. Por cierto, sabéis que existen muchos tipos de comillas, pero principalmente vais a trabajar con 3. Las comillas dobles, las normales, las comillas dobles inglesas, esas que parecen como una especie de signo mayor o menor, y las comillas simples. Las comillas dobles normales se utilizan para una cita literal. Imaginaos que dentro de esa cita literal el autor mete otra cita. Pues en este caso, en vez de meter otra comillas normales, ¿qué haríamos? Las comillas inglesas, las que tienen como forma de signo mayor o menor. Imaginaos que también dentro de esa cita literal del autor hay alguna palabra que él quiere destacar. Comillas simples. Así que las comillas dobles, citas literales, las comillas inglesas, una cita dentro de una cita literal, y las comillas simples siempre que se quiera destacar algo dentro de esta cita literal. Fijaos que en este caso podemos hacerlo de varias formas. En este caso es un autor sostuvo que, comillas, al comprar papá y al final autor, año, P y la página. Podríamos hacerlo de otra forma. Un autor, y nos llevamos esto ahí delante. La norma que sigamos es la que tendremos que aplicar siempre. Si yo pongo, por ejemplo, el número de página siempre al final de la cita, eso tendrá que ser coherente en todo mi trabajo. Si yo prefiero poner el número de página lo más pegado al nombre y al año de la fuente bibliográfica, pues se pondrá ahí. Pero lo que hagáis, repetidlo constantemente. ¿Qué pasa cuando la cita es de más de 40 palabras? Pues que como son citas muy extensas, tenemos que hacer una maquetación especial. Y la maquetación especial es meterle por la izquierda y por la derecha una sangría de 1 centímetro más. Fijaros que aquí ya no hay ni comillas de inicio ni comillas de finalización. ¿Por qué? Porque visualmente ya estamos destacándolo en la maquetación como que es una cita de más de 40 palabras. Se le reduce un punto a la cita. Si estamos escribiendo en palatino tamaño 12, aquí sería palatino tamaño 11. Y por último, se le pone un poquito más de interlineado con el párrafo anterior y un poquito más de interlineado con el párrafo posterior. Que decidís ponerlo en palatino 12, que decidís ponerle el mismo interlineado, no pasa nada, pero entonces eso tendrá que repetirse a lo largo de todo el trabajo. Lo que sí está claro es que tendréis que ponerle el sangrado izquierda y derecha y, ojo, número de página. En este caso, como la cita literal de más de 40 palabras es una cita muy amplia, el número de página es siempre recomendado ponerlo al final de la cita. Fijaos que en este caso, aquí he puesto el autor y el año. ¿De qué número? Si hubiera mucha separación entre autor, año y número, pues repetiríamos aquí también. ¿Cuánto es mucha separación? Cuando os pongáis a escribir y veáis, releáis vuestro trabajo, os vais a dar cuenta. Más cosas. Bibliografía. Si os dais cuenta, citar en el cuerpo de texto es muy sencillo. Cita literal, entrecomillado, autor, año y página. Mientras que si es cita parafraseada, también es muy sencillo, autor y año, y no se pone el número de página. ¿Cómo se cita en la bibliografía?
Aquí es donde tenemos que recopilar. No todos los trabajos que hayamos leído, ¿vale? Hago hincapié en esto. En la bibliografía no hay que poner todos los trabajos que hayan leído, sino todos los trabajos que hayan leído y utilizado en el trabajo, sea de una manera literal o sea de una manera parafraseada. Si yo he leído un manual de gamificación, pero he encontrado que nada de lo que se ha dicho ahí me interesa, ¿he utilizado el manual? Sí, pero como no utilizo nada en el trabajo, no lo cito en el trabajo. Ni en el trabajo cuerpo de texto, ni en bibliografía. Se tienen que ordenar alfabéticamente por autor. Por el primer autor, en el caso de que haya un solo autor, por el primer autor, en el caso de que haya varios autores, por el autor que sea citado en primer lugar. ¿Qué pasa cuando un autor tiene muchas obras de referencia? Pues que cada una de esas obras de referencia tendrá un año. ¿Cómo vamos a ordenarlas? Pues por autor alfabéticamente y luego cronológicamente. Vais a tener tutores que os digan, se pone primero la obra más reciente y a continuación obra menos reciente. O al contrario, se pone primero la obra más antigua y de ahí vamos subiendo en años. Lo que os diga el autor. Yo, particularmente, me gusta poner primero la obra más actual y luego las obras menos recientes. Oye, ¿y qué pasa? ¿Y si un autor tiene varias obras, el mismo autor, varias obras en el mismo año? Ahí ya sí que podríamos, hombre, si tenemos acceso a la fecha exacta de publicación y hay diferencia de mes, perfecto, alfabéticamente y por fecha de publicación. Si no, y son dentro del mismo año, pues alfabéticamente cada una de las obras. Y le ponemos 2016 A, B, C o D. Santes Mases 2017, tiene 4 obras que habéis utilizado y no podéis identificar el mes en el que se ha publicado cada una de esas obras. Pues Santes Mases 2017A, ¿cuál va a ser Santes Mases 2017A? La que alfabéticamente sea la primera. 2017B, la que alfabéticamente sea la segunda y así continuamente. Citar un libro o una monografía, un manual. En la bibliografía es muy sencillo. Autor, con sus iniciales, apellido completo, coma, inicial, punto. El año, punto, título del libro en cursiva, lugar de la publicación, 2 puntos, editor. Gardner, 1973, Las Artes y el Desarrollo Humano, Nueva York, Willy. Ya está. Volvemos a lo mismo. ¿Utilizáis cursiva o no utilizáis cursiva? La APA dice que se utilice cursiva. Si no utilizáis cursiva, en todo lo que citéis, que sea libro o monografía, no utilicéis cursiva. Sed coherentes. No os vamos a suspender porque me pongáis aquí cursiva o no cursiva, pero sí por la coherencia. Si el autor es un editor o coordinador. Un editor es aquella persona que compila varios trabajos o que coordina varios trabajos, en este caso sería un coordinador, y los presenta en la editorial todos recopilados en un libro. Pues en este caso, nombre del autor coordinador con las siglas de su, apellido, las siglas de su nombre, entre paréntesis, ed de editor punto, o COOR punto de coordinador. En este caso es una edición que ha coordinado trabajos de distintos años o que se ha ido publicando en distintos años, desde el 64 al 72, el título, los volúmenes, dónde se ha publicado y quién lo ha publicado. Capítulo de un libro. ¿Quién es el autor del capítulo? Pues Levi Vygotsky ha hecho un capítulo de un libro. ¿Dónde se ha publicado? Pues en el libro que Light y Sheldon, que son los editores, Aprendiendo a Pensar, la página, lugar y edición. Fijaros que aquí hay ciertas modificaciones. La primera parte es igual. Autor con su apellido, las siglas, el año, el título en cursiva, punto. Y ahora tenemos que editar en qué libro está. Está en el libro de... aquí cambiamos el orden. Fijaros que aquí es primero
el nombre en sigla, luego el apellido, el de los otros editores, en este caso como son varios, en vez de ed es eds, en vez de utilizar un punto utilizamos una coma. Fijaos que el nombre del libro en el que está compilado este capítulo no está ya en cursiva, se pone entre paréntesis la página de inicio y la página de finalización, igual, lugar de edición y editor. Artículos de revista científica, pues sigue más o menos la misma norma que el capítulo de un libro. El autor, fijaros que he cogido un artículo con muchísimos autores. Pues todos se mencionan. Recordad que en la bibliografía, si un artículo tiene 20 autores, los 20 se mencionan. Sin embargo, cuando estamos citando en el texto, la primera vez que utilicemos este artículo con sus 20 autores, en el texto se citarán los 20 autores. La siguiente vez que referenciemos o que utilicemos este mismo artículo, se pondrá el primero, et al, et, que es i en latín, alt, punto, y otros. Repito, la primera vez que se cite cualquier tipo de artículo o trabajo que tenga más de 2 autores, 3 o más, la primera vez en el cuerpo de texto se citan todos los autores y la segunda vez ya se citará el nombre del primer autor, et al, et, espacio, alt, punto, y otros. Siempre que se vuelva a citar esa misma fuente, se utilizará eso. De esa forma hacemos la lectura más ágil. No estamos repitiendo cada vez los 20 autores. Sin embargo, en bibliografía sí que se ponen todos los autores. Fijaos que es exactamente igual que antes. Todos los autores, año. Como es un artículo, una revista científica, no se pone el título del artículo en cursiva. Y sí se pone en cursiva el nombre de la revista en la que se ha publicado. 44 es el número de la revista, 46 es el volumen donde se ha publicado esa revista. Hay revistas que tienen volúmenes y hay revistas que no tienen volúmenes. Si no tiene volumen no pasa nada, no se pone esta segunda parte. Número de página de inicio, número de página de finalización. Aquí no se pone pp. ¿Que ponéis pp? Pues en todas las veces que repitáis en bibliografía un artículo o una revista, tendréis que poner también pp. Sed coherentes. Y trabajo anónimos. ¿Qué es un trabajo anónimo? Es un trabajo en el que habéis buscado y no habéis encontrado el autor. Normalmente esto va a pasar con posts o con páginas web, documentos que encontréis en un blog. Lo que pasa es que los documentos que encontramos en un blog sí que tienen un autor, el autor del blog. Así que pondríamos el autor del blog. Anónimo es cuando es un documento en el que es imposible encontrar su autor. Ejemplo típico tópico, el Lazarillo de Tormes. Anónimo. ¿El autor quién es? Anónimo. Un artículo en un periódico digital no es anónimo. En el peor de los casos es el nombre del medio o el autor del blog. Así que anónimo solo para aquellos casos excepcionales en los que no se puede identificar el autor. Pondremos anónimo. Se pueden poner dos cosas, o anónimo como autor, o poner como autor, empezar por el título en lugar del autor. Se pone título, entre paréntesis el año y continuamos. Pero a mí particularmente me gusta más, fijaros, yo cojo las normas de la APA y las modifico un poco. A mí me gusta más identificarlo como anónimo. El año y el título del documento. Las entrevistas. Las entrevistas no se suelen referenciar en bibliografía. Es decir, si en vuestra metodología habéis utilizado la herramienta entrevista en profundidad, no se va a poner en la bibliografía entrevista en profundidad, autor, vosotros, año, la fecha, entrevista en profundidad, no, se pone como anexo y ya se sabe que eso es una entrevista. Pero sí es cierto que la primera vez que citamos una entrevista en el cuerpo de texto tenemos que indicar que es una entrevista. En la entrevista que le realizamos a Juan Schneider, experto en gamificación, se puede ver, entre paréntesis, se puede ver toda la entrevista en el anexo 1, o si es una entrevista en un medio de comunicación. La entrevista que La Vanguardia le hace a Juan Schneider, experto en comunicación, pero no se cita la entrevista como tal en bibliografía, sino que se hace una mención en el cuerpo de texto.
y donde tenemos más problemas. Los principales problemas los voy a tener con los artículos de revistas y con las cosas que sacamos de internet, con los documentos digitales. Aquí el APA tiene un apartado solo para responder cuestiones de cómo citar cosas que aparecen en internet. Si es una revista pero que es digital, si es un libro pero que hemos sacado de un formato digital, todas esas cosas están en APA. Pero aquí vamos a ser lo mismo que antes, coherente y unidad. Fuentes electrónicas, autor, inicial, el de su nombre, año, título, mes. Fijaros que aquí incorporamos una cosa nueva. Mes, día y año en el que se ha publicado. Noviembre 28, 2017. Que lo ponéis al contrario, 28 de noviembre de 2017, que sea coherente en todas las veces que citéis eso. Que no encontramos en ese documento digital esa fecha tan concreta, no disponible, n.d. Ya está. Dirección en internet de la que hemos sacado. Y a mí me gusta, además de la obtenida el 29, a mí me gusta, además de la página web de donde hemos sacado, decir cuándo hemos accedido a ella. Es decir, que tenemos que poner dos fechas. Tenemos que poner tres fechas. Primero, tenemos que poner tres fechas. Primero, el año en el que se ha publicado ese documento electrónico. Repito otra vez, si no la encontramos por ningún lado del año que se ha publicado, n.d. no disponible. El mes, el día del año en el que nosotros hemos accedido a ese documento y la página web donde estaba. Así que fecha de publicación, fecha que yo he accedido y página web. ¿Ponemos la página web completa o la acortamos con algún acortador de enlaces? Mi recomendación es que lo acortéis. ¿Por qué? Porque hay algunas páginas web que son 3 líneas de texto. Así que en goo.gl, en Bitly, el que queráis. Eso sí, comprobad que el enlace acortado coincide con lo que vosotros queréis. Ya está, ningún problema. Ya os digo que con fuentes electrónicas vais a tener que hacer muchas veces componendas. A ver, si no encuentro el autor quién es, ¿qué hago? ¿Le pongo anónimo o pongo el título del post? A ver, si esto está sacado de un blog, tendré que poner autor del blog, si no el nombre del blog, si no el nombre del medio de comunicación. Con las fuentes electrónicas, aunque aquí parezca muy claro, muy sencillo, pero vais a tener que hacer adaptaciones de esta norma. La adaptación de la norma que hagáis que se aplique a todos los documentos que tengan las mismas características. Si no se consigue identificar el autor no disponible, no hay dato de fecha. Si no se consigue identificar el autor, se pone anónimo o se empieza con el título o se pone el nombre de la página web donde está alojada el autor de todo el documento. Si es una página institucional, tendréis que indicar la universidad o la institución de donde la hayamos sacado. Sacado de la página oficial del Ayuntamiento de Murcia, pues ahí tendríamos que indicar que es Ayuntamiento de Murcia o la universidad de referencia de donde se ha sacado, ¿vale? Esto se utiliza solo para documentos y fuentes oficiales. Y para terminar esta primera parte de la sesión, maquetación. Mi consejo, o el consejo que doy a todos mis tutelados es que desde el primer momento que empecéis a escribir, empecéis con las normas de maquetación que tenemos colgadas en el campus virtual, porque así, conforme vayamos avanzando, ya las vamos a tener hechas. Si copio y pego de otro documento, los estilos probablemente sean distintos, pues tendré que borrar el estilo y tendré que adaptar a las normas de maquetación. Pero todo esto, hacemos ahora un intermedio y podemos verlo en la siguiente sesión. Lo que sí que tengo claro como resumen de esta primera parte de la sesión, cualquier imagen, gráfico, fotografía que no sea una tabla tendrá que ser nombrado como figura. Figura 1, figura 2, figura 3. ¿Dónde se va a poner el título? En la parte superior de esa imagen, gráfico o tabla. Se pone un título, se pone un descriptor, figura o tabla 1, 2, 3, 4, 5, se van numerando consecutivamente, y el título arriba. Y debajo de esa imagen siempre fuente. ¿De dónde lo habéis sacado? De un libro, de una monografía, de una página web, de donde lo hayáis sacado. Título arriba, fuente abajo. Segundo, las tablas. En la medida de lo posible, intentad que las tablas como máximo ocupen una página.
porque si ocupan más de una página, el lector se va a perder o no va a saber el epígrafe en qué consiste. Luego veremos cómo en una tabla se puede hacer que cuando pase de página a página, esa tabla, al pasar de página, tenga la misma fila como epígrafe. Más cosas. Si esa tabla o si esa gráfica o ese elemento visual lo habéis hecho vosotros, poned elaboración propia y las fuentes que habéis consultado. Elaboración propia con los datos del Instituto Nacional de Estadística y de Kantar Media. Vosotros habéis cogido datos de dos fuentes y habéis hecho esa tabla o esa gráfica. Y después del índice, esto también es muy importante, después del índice de todas las partes que tiene vuestro trabajo, en la siguiente página impar vais a hacer un índice o directorio de tablas, gráficas y figuras, en el que vamos a decir gráfica 1, gráfica 2, gráfica 3, gráfica 4, tabla 1, tabla 2, tabla 2, ¿en qué página están?